tenemos como muy fresco el tema todavía del evento de Beyond. Beyond. Beyond vi el asegurador. Sí, 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 Ay, Beyond, by el oye, asegurador. creo que fue un evento que dejó muy buen sabor de boca, pero tú que acudiste por primera vez a ese evento que hacemos ahí en el periódico El Asegurador, Mira, ¿con qué te quedaste? ¿Con qué me quedo con un piensas? chorro de cosas. Lo primero que me queda, no lo voy a decir, porque el elogio en carne propia es Vituperio. vituperio. Ok. Y bueno, siendo parte del asegurador, pues no puedo decir que fue un evento de la mayor calidad internacional y todo eso, porque se oiría mal, ¿no? Pero si lo escuchaste. Lo escuché de mucha gente, Sí, así es, así que es. lo comentaba yo un pequeño reportaje que hice ahí. La gente, los participantes, los que estuvieron presentes ahí, realmente estaban más que complacidos con el nivel de los oradores, con el temario en general, ¿eh? Con el temario en general, con los expositores, con los conferencistas. eh, la mayor parte fueron, bueno, 7 mesas, 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 paneles o mesas de mesas trabajo. de trabajo. Los paneles muy interesantes. De hecho, no era fácil escoger si haces, me quiero pero también me gusta el otro, ¿no? Y ahí tenías que estarte partiendo. Yo creo que fue un evento de lo más exitoso por el número de participantes, uno, dos, por la permanente disposición que tuvieron los participantes a interesarse por los temas y por estar dentro de las sesiones, ¿no? Porque luego hay eventos a los que vas y las sesiones, pues que en tal sesión unos sí entraron y otros no. Y bueno, pues ahorita hasta nos la ahorramos y platicamos y luego ya entramos. No, 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 había un interés realmente del público asistente de entrar a las sesiones, de no perderse las sesiones a las que podían entrar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y luego los contenidos. Hubo una de los paneles que a mí me parece, no, no he escuchado yo en México que se haya hecho un ejercicio igual. El panel está formado por un asegurado con un siniestro catastrófico, la compañía de seguros con la que está asegurado, el despacho de agentes que lo asegura y la gente de reaseguro, si me acuerdo bien. Un ejercicio muy interesante porque por la naturaleza del siniestro, estamos hablando del Otis, ¿no? Del siniestro Otis, del huracán que hizo un pedazo a Acapulco, y la persona, el asegurado en cuestión que participó en el panel, pues es el gerente de operaciones de los hoteles Ritz, ¿no? Sí. Y todo lo que él platicó como experiencia que tuvo, ahora que tanto se dice que el asegurado quiere vivir experiencias, no creo que quiera vivir Una como esas, no. una como esas, pero bueno, las experiencias que tuvo, tanto en términos de la atención, la oportunidad de atención, el servicio de su compañía, de su agente, del reaseguro, porque incluso tuvo contacto con los contadores que envió el reaseguro y todo, fue muy interesante. Un punto aquí hay que destacar, es un asegurado ejemplar, porque es un asegurado que él, platicando su experiencia, dice, yo no sabía nada de seguros, yo aprendí de seguros, el día del siniestro me puse a leer la póliza, ¿no? Para ver qué sí y qué no. Y muy interesante cómo las iniciativas, o la mayor parte de las iniciativas de este asegurado, fueron en el sentido de dar inmediata atención a aquellos aspectos que él podía atender, ¿no? Eh, reparar sillas y mesas para que la gente, los que estuvieran y los que no, y los que fueran a llegar, tuvieran dónde sentarse, dónde cenar, reparar cristales, reparar puertas. En principio, en lo que llegaba el acuerdo o la evaluación de los ajustadores, todo, ya sabemos que evaluar un siniestro de esta naturaleza no es tan fácil.
Sin embargo, él, con su sentido común, como buen ingeniero que es, dice, oiga, no me pongan a medir cada pared con una cinta métrica, cuántos metros de pintura y cuántos. No, a ver, la pérdida declarada es el 95% del valor del hotel. Pues calculen el 95% de todo y ya, ¿no? Ya si hay ajustes. Ese fue un punto muy interesante. Otro punto que llama la atención y que habría que ver qué tanta apertura tienen las aseguradoras al respecto es cuando él dice, oye, es que me hacen una primera cotización de lo que se va, los primeros gastos que van a crecer con distintos proveedores y claro que la cotización se la presentan y le interesa porque la cotización, cada gasto va disminuyendo la suma asegurada restante. Entonces él dice, pues me pasaron unos costos de reparación. Entonces dijo, oiga, no, pues mire, yo tengo aquí un proveedor de ladrillo, aquí tengo un proveedor de no sé qué, tengo un proveedor de tabla roca, tengo un proveedor de cristales, tengo de pintura, y todos los proveedores que él tenía a nivel nacional, porque él atiende hoteles Ritz en todo el país, eran notablemente más baratos que los que le presentaba la aseguradora y o el ajustador y o el reaseguro. ¿Quién sabe por qué? Esa es un poco la pregunta. ¿Por O qué? sea, ¿por qué pasa eso, por un lado? Por otro lado, ¿cuál es realmente la postura hoy o antes de saber esto de las compañías o de los aseguradores o de los ajustadores? ¿Cuál es la postura? ¿Realmente es encontrar el mejor precio sin demérito de la calidad de coste para el asegurado? ¿O traer a sus proveedores y pues esos son los que yo tengo y si tú tienes otros no me hago responsable? ¿Cuál sería Pues yo creo que línea? primero hay una suma asegurada Sí, claro, claro. y las compañías o el ajustador o lo que sea, no, me parece que no son ni uno ni otra los que deben llevar los materiales, porque no están, no, creo yo que no están reponiendo, no están como un auto que van y lo reparan. Sí, 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 O claro. sea, es una cuestión de indemnizar, indemnizar, de calcular. Y entonces, ¿por qué más alto? Eso es a lo que me Sí, refiero. hay algo curioso, por decirlo así, ahí detrás de estas cosas. Bueno, no por algo es que primero rechazó a un Rechazó a un ajustador, ajustador. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sabe un poco de este asunto, al margen Claro, de que ya tenía algunos antecedentes, claro, pero ya el claro. siniestro este grande, estamos hablando del siniestro de Otis, cómo afectó prácticamente al Hotel Ritz en 95% De su valor, de su de su estructura. O cara. sea, realmente destruyó todo Es una eso. pérdida total. Así es. Y entonces, aquí, por ejemplo, es el hecho, el que cuenta en medio de todo lo que estás comentando, Claro. que fue el primero en abrir. Sí, 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 porque lo primero que él hizo fue platicarnos la experiencia que tuvo desde su punto de vista. Y luego ya al panel entraron la aseguradora, el despacho de intermediario y el asegurador. Y la El- aseguradora, no, no necesariamente la aseguradora de ese caso, ¿eh? Era la del caso, ¿no? Según No, entendí yo. no, 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 no. ¿Era otra? Era otra, era un Ah, asegurador ok. que mucho mayor mérito, porque déjenme decir, y digamos ahora sí que eso yo creo que nos viste bien como periódico El Asegurador, Ajá, es que ni esa compañía que fue mencionada ajá, por su buena respuesta, ajá. no es, no fue ni anunciante, ni patrocinador, ni expositor de nada. No, no, Simple y no. sencillamente aquí se reconoció a una compañía que en verdad hizo lo posible por estar junto con un asegurado, Es correcto. pero un asegurado que entiende, y Claro, ahora más, de qué se trata el seguro, claro, cómo claro. funciona, para qué funciona. Yo creo que el mérito fundamentalmente está en ese punto de decir, oye, fue una compañía que cumplió, simplemente cumplió, y no por eso se le subió a hablar de ella, no, a mí me ¿No? sorprendió inclusive, Claro, porque claro, claro, sí. normalmente no se le echan tantas flores a una compañía cuando va en un siniestro y sobre todo de su naturaleza. Claro. Brinquémonos un poquito a lo que está pasando con esta tragedia de
la explosión de la explosión. de la pipa de gas. Sí, 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 O es sea, ahí casi. están buscando a ver quién es el responsable, quién todo. Y las compañías de seguros evidentemente están haciendo lo que tienen que hacer. Exacto. ¿Por qué? Porque así funcionan los productos que les compraron, como decía la directora general de la AMIS. Pues Claro, en fin, digamos, en principio, quien tiene que dar la cara es el asegurado, o sea, ese asegurado, la compañía propietaria de todo, de la pipa y de todo así eso. es. Sí, Ellos son los que tienen que, y el seguro, los seguros vendidos por en este caso, tres compañías, serán coadyuvantes, es decir, van a responder hasta la suma asegurada así es. contratada, ¿no? Pero En su momento y siguiendo los procedimientos que sí, tienen que claro, hacer, porque no es un seguro de gastos médicos, claro. sino un seguro de daños que corre ahora sí, con otro ritmo, Claro, y más allá de que quisiéramos que todo esto fuera de otra manera, pero también es cierto que se conjugan ahorita de a ver quién es el culpable, ¿no? incluso puede correr hasta con otros criterios de pago de siniestros. Así es, más Aquí, indemnizatorios, ¿no? exacto, aquí el punto está en que ya a lo mejor al rato regresamos al tema del REITs, donde la mayor parte de las iniciativas fueron del asegurado, cuando yo pienso que debería ser al revés. De hecho, el asegurado y su agente fueron los que más empujaron a que la aseguradora y el seguro cumplieran de la mejor manera. En este caso de la explosión de la pipa de gas o tanque de gas, hay un punto de partida que no debemos olvidar jamás, pero parece que siempre hay algo de esto, se olvida, a la gente se le olvida. Hay un código civil. Si tú haces un daño a un tercero, tienes que pagarle conforme las tarifas y los montos que marca el Código Civil. Así es. Tengas o no tengas Tengas o no seguro. tengas seguro, tu Sí, responsabilidad civil por haber dañado a terceros, por el hecho de operar tus cosas y de tener, es una obligación legal, con seguro y sin seguro, olvídese. sí te responsabiliza Porque la gente legalmente. dice, si no tenía póliza de RC, pues entonces ya no paga. Por Dios, lo Sí, primero es cumplir con el Código Civil, sea el federal, sea de los estados. Y entonces, la persona, ¿verdad? En este caso, el que dañó, si tiene una póliza o dos o tres de responsabilidad civil para las operaciones que hace, para las operaciones de sus maniobras de carga, descarga, transporte, todas sus operaciones, qué bueno que lo tiene. Si no lo tiene, de todas maneras, quien tiene que responder en primera instancia es él. Entonces, yo no sé por qué tantos medios se le fueron encima al sector. Pues, al sector, ¿por qué? Es como si alguien dijera, oigan, fíjense que a tal señor no sabemos todavía de qué banco, le robaron 80 millones de pesos y le hackearon su cuenta. Díganos usted, Asociación de Banqueros, ¿qué pasó? Dios de mi vida. Pues, ¿cómo va a saberlo la asociación, por Dios? bueno, Si pero hay, también es un problema y es un problema del que tú has hablado también. El tema aquí es, en casos de crisis, cómo tratas un tema. Por ejemplo, en el caso del Hotel Ritz, era un evento dentro de un gran evento, es claro, decir, claro, un porque era huracán siniestro, Otis y había muchas todo cosas. guerrero, Ajá. todo, Entonces, la cosa mediática era Otis. En este claro, caso, la cosa mediática se da en en que un es evento la solamente explosión. mediático, Sí, muy mediático, sí, en la que finalmente se ven involucrados presuntos responsables ajá, de distintos niveles. claro, claro, pero a ver, otra vez, el dueño de la marca, dueño del camión, en una de esas hasta el fabricante del camión, el chofer, todos esos son directamente responsables de la cosa. Y lo terminarán, pues, pero sin duda explotó una pipa de la marca tal, de la gasera tal, del chofer que es su empleado.
Así ¿Quién es el es. responsable? Pues la marca. La marca, así es. ¿Por qué los medios? También mi pregunta no solo es por qué fueron a tosigar al sector, ¿por qué los medios? Desconocimiento, o lo que estamos provocando aquí o queremos provocar justamente es el entendimiento, Claro, ¿sí? O sea, está bien que sepamos que hay seguros, pero vamos a entender de qué se trata cuando hay seguros y sobre todo comprender cómo funcionan. claro, a mí me llama la atención que periodistas de tanta experiencia, de tantos años, este, prefieran cuestionar al sector y no es responsable, por ejemplo. Des- O sea, desconocimiento. si es tanto el desconocimiento, o déjame O ser mal línea, pensado, o línea. o línea, ¿quién será o qué compromiso tendrá el dueño de esa gasera? Qué sé yo con quién, que no me lo toques. Porque hasta donde se dijo al principio, Es el número uno en la distribución nacional. exacto, cuando se dijo las primeras notas, se dijo que hace los últimos 4 años había tenido 4, 5, 6 siniestros de explosión de tanques, de choques de tal, de volcaduras de sus Pero que camiones. se sofocan, así como en cuanto a Sí, impacto sí, sí, mediático, desechan tierra. así es. Pero Por, algo hay ahí, no podía ser sofocable ¿no? porque no explotó a media carretera en el desierto, explotó en la ciudad y le dio en la torre al mar. Y aún así, si nos damos cuenta, fue muy rápida la reconstrucción del lugar. Sí, sí, claro, para que no se Rapidísimo. diera el bache. Por ejemplo, vamos Entonces, a pensar, a seguir pensando mal. pensando No, mal. bueno, Entonces, es que no es que pensemos mal. Yo creo que en esto hay muchísima información, una que puede ser seria, otra que no. claro, Vamos, a lo mejor hasta puede ser creada en algunos casos hasta con inteligencia artificial. sí, El sí, tema es que de inmediato empezaron a circular videos señalando algunas cuestiones que por lo claro, menos claro. generan esas malas ideas, malos Mal pensamientos de lo que pensamiento. puede ser. Bueno, Sí, como quiera que sea, habiéndonos desviado de este asunto, ese asunto va a dar claro, mucho que aprender, pero no tanto técnicamente, no tanto desde el punto de vista seguro, sino de cómo se maneja un claro. caso semejante que hizo recordar a la explosión de San Juan De San Juanito, de ajá. San Juanico, que en aquellos años, estamos hablando de los ochenta y tantos, me parece, Ujú, pues simple y sencillamente provocó la muerte de 500 personas. claro. Pero en su momento, obviamente, que ni por equivocación se habló de 500 personas. No, ¿Sí? Como no, el evento de Guadalajara que que explotó rompió la calle las también, sí, calles, sí, ¿no? la tubería. Entonces, tendremos que entender eso y sobre todo también entender algo. Aquí es donde entran, no sé si es cierto, las posibilidades de demandas colectivas, porque son muchos los afectados que pueden de un modo u otro Ajá. demandar si no les dan algo, ¿no? Lo que no sabemos si las demandas colectivas todavía se valen en México, porque el proyecto de ley de amparo es que ya no se va a poder hacer amparos No, colectivos. y que sepan, si antes eran muy preparados, y yo me acuerdo que el sector asegurador organizaba una serie de eventos para que los abogados, los jueces, magistrados, todos los que estaban en esa línea, Entendieran. entendieran de qué se trataba y había muy buenos en eso. Claro, claro. Pues hoy, ¿qué puedes esperar? Pues Lo que pasa es que vamos a ver qué hoy pasa. toda la parte de reclamos por no cumplimiento y ese tipo de cosas ya va con Conducef, entonces ya, no, ya la AMIS como que se mete en medio. No entiendo bien cómo está Cómo está el asunto. el asunto, Oye, pero pero qué interesante como un siniestro digamos, presentado en Beyond, que así se llama el el evento, evento que Beyond, se hace cada o año quiere decir más allá, más allá, Beyond. que es justamente echar una mirada al futuro y empezar a explorar qué viene, qué podemos hacer para adelantarnos, en fin. Ese es el propósito, Claro, más que analizar la situación. Por eso es que en el caso de, por ejemplo, el caso del hotel Ritz, Ritz, de lo que se trató fue justamente de decir, bueno, está pasando esto, ¿cómo tendría que ser en el futuro? ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que hacerse, cómo tendrían que hacerse las cosas de mejor manera para que la respuesta se dé como tenga que darse, independientemente de que sepas tú como asegurado mucho, poco de seguros? Exactamente, exactamente. Yo Nuestras creo que ahí opiniones. un poco, no como resumen, pero sí como una
conclusión se me ocurre que fue un poco como que compartida entre la gente que tuvimos la oportunidad de platicar. Es como cuando uno tiene un siniestro y se lo pagan bien y rápido porque tiene un cuate en la aseguradora. Eso no debería de pasar jamás. No, porque, no, si no procede, porque si procede tiene que ser así, y si no, no pagarlo, Por eso, pero si porque sí procede, tiene que pagarlo, ya, como debe tiene que ser. pagar. El problema está es, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se tarda una persona llega a un hospital porque tiene una póliza y de aquí a que el hospital habla a la aseguradora revisa la prima, revisa al asegurado, le hablan no sé quién, de aquí a que la aseguradora diga sí, atienda, no, pueden pasar horas, medio día y hasta un día entero. No, y para ¿Por qué? salir del hospital, Y para salir, igual, porque entonces la cuenta está mal hecha, la cuenta tiene errores, espérame tantito, todavía no está el alta del médico, ¿dónde está el médico? Pues está operando en otro lado. Y mientras el reloj corre y el 60% del pago de un siniestro es el hotel, bueno, el hospital, el hospital, claro, lo sí. cobran más No, caro que cualquier hotel ahí de ahí primera. hay cosas bien interesantes en el documento del que Ni hablamos de los gastos médicos, médicos. pues, Claro, pero también tiene que ver con la práctica de ciertas compañías. Cada una tiene, de acuerdo con sus productos, tal vez. Unos pagan más justamente por todo lo que viene siendo el hotel, que tú, la hospitalización. Y bueno, pues otros pagan por horarios casi todo. sí, Entonces sí. dice uno, bueno, ¿qué pasa? Pues son cuestiones, Al asegurado le tiene que importar un nada, cacahuate, el asegurado tiene que cumplir en la internación, el tratamiento, en todo y en la salida. sí, ahora, Bien y de buenas. sí, ahora, tienen que ser cuidadosas las compañías de seguros en alguna medida. Yo no sé a partir de qué tendrían que participar, porque si nosotros vemos lo que se llama el índice combinado del sector, déjenme decir que el índice combinado justamente es todo lo que tiene que ver con la siniestralidad, Ajá, los gastos de operación, o sea, y los y gastos de administración. ajá, Sí, es así, ¿no? es así. Así, y entonces cuando los porcentajes suman 100 es que las compañías no están ni perdiendo ni ganando. Así es. Y si vemos hasta 2024 se estaba perdiendo. Pero mucha de esa pérdida, en los foros se vuelve a decir, Ajá, tiene que ver con el tremendo porcentaje eh, de fraude. Alguien hablaba, y hasta lo escribí por ahí, es que está entre 3 y 10%, en algunas ocasiones hablan de hasta más, 20, 30. Pero si nos quedamos supón que fuera el 10. Sí. ajá, pero vamos a hablar, si es tres Ajá, por ciento de 100,000 millones, son 3,000 millones. claro. Si son 10%, son 10,000 millones de pesos los que se No, te están perdió que defraudando. cuando te compras una casa ahí en Tepoztlán, ¿no? Ahora, pues, como público a veces podemos celebrar eso cuando nos enteramos, pero resulta que eso es lo que encarece también Es los parte, productos, es claro. parte de, es parte de eso, es Pero parte de, se encarece porque las compañías de seguros no son sino administradoras de los recursos que ponen las de la personas, mutualidad. que se llama mutualidad, y Así es. ese volumen de asegurados que, como dicen siempre, finalmente son los muchos que aportan para los siniestros de De pocos. pocos. Ajá. Pero el problema es que, pues ahora sí que hay siniestros verdaderamente ya con sumas muy fuertes, Sí. ¿sí? Muy fuertes. Y obviamente que yo creo que en esa medida, pues todos empiezan a cuidarse y a cuidar, pero quien termina pagando, pues obviamente el usuario. Ahí es un problema actualmente de eso. Pagando y teniendo no siempre buenas experiencias. Sí es. No, Entonces, y ahorita con la iniciativa que tiene por ahí un no, legislador, no está peor. que en realidad no es que se esté fijando en el pueblo, No, se hombre. está fijando simplemente en la gubernatura que va a alcanzar o que Claro, quiere lograr. claro. Entonces, obviamente, pues va para los votos sabiendo que todos esos votantes no van a comprar un seguro de gastos médicos mayores a una La aseguradora población en individual. México, la población en México que cuenta con un seguro de gastos médicos pagado de su bolsa, no vota por este tipo de personas.
Pues no. Y con el cambio que hacer con la ley, menos. O sea, Pero bueno, pero es otra cosa. volvamos a Billón. Regresando a Billón, Billón, el tema en Billón, yo creo que ahí lo importante es, de verdad, que las aseguradoras tomen la iniciativa de contactar a los asegurados, de estar pendientes de su siniestro, día con día, hora por hora, minuto por minuto, porque todo cuenta, y más en los siniestros de tipo catastrófico, porque en los siniestros catastróficos, pues el hotel, en el caso de este, pues el hotel quedó 95% dañado, y si no lo atienden rápido, pues ¿qué tal? puede. Se empiezan a caer pedazos del hotel y se empieza a Sí, derrumbar, y el daño va para peor. va peor. Ahora, cuando se habla de catastrófico, alguna vez lo escuché y yo sencillamente lo aprendí. Un siniestro catastrófico lo sufre cualquier familia Claro, que enfrenta por ejemplo, una enfermedad grave, un claro. accidente, algo que haya provocado y que no tenga los recursos para pagar, habiendo causado daños que están por encima De todas sus de posibilidades todas económicas. posibilidades. Así es, Así es. la catástrofe no es necesariamente un huracán, ¿no? Exacto. Un cáncer maltratado puede ser catastrófico. Y no También. deja de ser un cáncer a lo mejor de todos los días, nada más que fue mal cuidado, fue atendido tarde, fue detectado tarde, y el gasto se vuelve, vamos, convierte una familia de clase media, una familia paupérrima. Eso sí sale de la Así bronca, ¿sí? es. Oye, y dentro de eso, Entonces, las aseguradoras, las áreas de así me siniestro, dejó el Congreso de Actuarios con tanto aire acondicionado. pues es Pero que ya bueno, ves cómo se las toman con hielo los actuarios. no, ojalá no, ni siquiera eso, no se Ah, portaron muy bien. qué Muy bueno. bien, pero fueron Menos miércoles, mal. jueves, viernes, sábado, 4 días intensos de trabajo. Parece que no saben hacer otra cosa, más que estar viendo de qué manera Hacen bien las hacen cosas. mejor las cosas. Bueno, Bueno, el punto es, debieran ser las áreas de siniestro, las áreas de atención asegurados, las áreas, ¿no? Quienes estuvieran tomando la iniciativa, marcando y buscando al asegurado, cómo va la atención, qué le falta, qué le sobra, en vez de que sea el asegurado quien le esté buscando la cara. El asegurado cumple con que aquí está mi póliza y les aviso, tengo este siniestro. Y ya. Si le empiezan a hablar técnicamente, ¿qué porcentaje del daño? Pues Dios sabe, ¿no? Y más en una póliza de las de, ¿cómo se llama? De líneas personales. ¿Qué porcentaje del daño? Pues Dios sabe. No, no me pregunten, pregúntenle a su actuario o a su médico, no sé cuál es el porcentaje. así es. Yo sé que tengo este padecimiento y tal. Creo que la gran enseñanza que deja esto, o el gran mensaje que deja es aseguradoras, áreas de siniestro, pónganse las pilas, acérquense a los asegurados, estén en contacto con ellos en los momentos de la verdad, o sea, en los momentos donde realmente la póliza sirve para algo, más allá de que los agentes ganen comisiones. No, y claro, y como decía, ya llegaremos a eso, como decía Jesús Zúñiga, el momento de la verdad es el momento no del siniestro, sino el momento digamos, que viene aparejado y que viene siendo la toma de decisiones. El Sí, momento de la verdad es el momento que tomas una decisión hacia cualquier lado, y a veces son decisiones incómodas. bueno, en el concepto original del autor del tema, Es, momento, es, la verdad, es un poco diferente, pero es el momento del uso, es el momento de recibir el es servicio el y la momento magnitud que clave. compras. Oye, Entonces, pero, porque si no el tiempo no nos va a dar. sí, sí, A mí me llamaron la atención dos pláticas que me parece que se conjugan mucho. Ya ver ustedes, los amigos que vean esta grabación después, que viene siendo la tangibilización, o sea, cómo se hace tangible, cómo se hace sentir la importancia de estar asegurado de tener un seguro. claro, Eso es una. Y me parece que se combina mucho con el tema de los seguros embebidos sí, por la significación que tiene sí, justamente el que una aseguradora deje de considerar al asegurado solamente cuando ocurre un siniestro, sin sí, notarlo, sin notar cosas antes, durante y después, porque ya hay beneficios desde antes en claro, algunos claro, ramos al hacerte pruebas de A, de B, de C, que te van diciéndote cuidado con esto. claro. Esto no te lo puedo asegurar, pero si lo mejoras, te lo puedo asegurar después. Entonces, y durante y luego después, y ahí es donde yo me puse a pensar realmente que las compañías, las asistenciadoras, las que
operan un montón de cosas, Sí, sí. pero que son las que se unen a las empresas. Yo creo que muchas, o muchos de los servicios que esas asistenciadoras prestan no tienen usabilidad, es decir, no se usan, Ujú. y no sabemos si no se usan porque no quieren que se use, dependiendo, digamos, cómo esté el negocio, o cómo esté negociado eso. Sí, sí, Ajá, esa es una parte. sí, Y la otra es porque simplemente no le habían o no le han encontrado valor a decir, ¿sabes qué? Hazte presente, hazte sentir para que claro, cuando venga la renovación no llegues y nada más recuerden cuando les pagaste y ahora les tienes que volver a pagar. claro. Tú ahí me parece que tienes algunas ideas muy especiales, Bernardo. Sí, habría que combinar esos dos temas de embebidos y tangibilización de seguro con otra de los temas que se tocaron ahí, que tiene que ver con la imagen del seguro. Pero la imagen, no solo desde el punto de vista marketing, que es al que más se enfocaron los panelistas esta vez, sino en el riesgo reputacional del sector no tiene una buena imagen. La reputación del sector no es buena, Mucha gente cree que sí, pero yo creo que pero no es la mayoría. O no, sea, la no. mayoría de la sociedad piensa mal de los seguros. Y lo comentábamos ya en otra ocasión. Exacto. Se entiende la lógica y se entiende la razón de asegurarse, pero la gente no se asegura Pues es porque que se llevan mi lana y me solamente llevan al no me baile. pasó nada y Exacto. entonces quiere decir Entonces, que perdí cuando no, no se pierde, pues, pues no, está no, no, no se asegurado. pierde. Lo único es que no hay ese contacto que me diga, oye, ¿qué te hiciste el check-up? Claro. Ya esta cuestión de la Exacto. mama, cosas de Entonces, esas, ¿no? yo aquí creo que se reúnen esas tres cosas: la reputación e imagen del sector, el tema de los seguros embebidos, que ahorita ¿verdad? Y el tema de la tangibilización. Yo empezaría, si me permites, con la tangibilización algo rápido. Hacer tangible lo que compraste, la forma más simple de hacerlo es en el súper. Pruebe el queso, pruebe la mantequilla, pruebe el refresco, pruebe esto y si le gusta se lo lleva. Eso es tangible. Bueno, sí, porque de alguna manera lo pruebas con alguno de tus Claro, sentidos, ¿sí? Oye, si es rugoso, si se ve claro. bonito, si se escucha Corre bien, tal etcétera. televisión, ves la imagen, ves el tamaño, suena bien, sale bien, capta la señal. Esa es la experiencia de uso de la televisión, Bueno, de del compra, estéreo, del coche y desde la experiencia de compra. de compra. ¿Por qué te demuestran A ver, póngale, pues yo me quiero conectar al Roku, pues métale al Roku y órale, ¿no? Entonces, Ok. hay una experiencia de compra y hay un contacto permanente del producto que compraste por su usabilidad. Lo usas todo el tiempo, todos los días, sean perecederos o productos de vida de largo y mediano plazo. Todos los días te sientas en las sillas, todos los días te duermes en el colchón, todos los días usas la regadera, todos los días usas jabón, todos los días. Hay un contacto permanente con tus productos. Con el seguro, que es el intangible famoso, incluso el banco, ¿no? Una cuenta de banco es un intangible, pero diario sacas lana y que espera. Entonces, hay un contacto de uso permanente. Con el seguro esto no pasa. Y no pasa porque el seguro está hecho para que si te llega a pasar, que estés protegido. Pero no estamos esperando que te enfermes todos los días, que te hospitalices todos los días, que tu casa se queme todos los días, o que choques todos los días, o que haya un terremoto todos los días, ¿no? No estamos buscando eso, nadie lo está buscando, nadie lo quiere. Por eso la vieja frase, más vale tener el seguro, tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Tú puedes tener el seguro y no usarlo en años, a lo mejor nunca lo vas a usar, Pero, para sí, decir, pero si pero tienes sabes que y tener. entiendes, sabes que tienes que seguir pagando Exacto, eso es lo porque que no vale la pasa, pena. es lo que no pasa, porque combinando estos tres mesas de trabajo, lo que se decía es, hay que estar en contacto con tus clientes. Claro, esto lo dicta la mercadotecnia desde el más clásico de los mercadólogos, ¿no? Hasta los más modernos.
tienes que estar en contacto con tus clientes. De ahí viene un montón, hasta sistemas y todo esto, ¿no? Toda la relación con el cliente, los RPP, no sé, esas cosas. Entonces, la relación con tu cliente, hay que estar relacionando, hay que estar entendiendo qué le pasa, qué piensa, qué no, qué le gusta, qué no le gusta. Me acuerdo mucho cuando yo estudié el diploma en mercadotecnia, decían, lo que hace un investigador de mercados, de los mejores pagados del mundo que estaban en esa época en la empresa Procter Gamble, es cuando iban a trabajar. Se levantaban, preparaban el desayuno, llevaban a sus hijos a la escuela, iban al parque, iban al cine, a ver, hasta que se les ocurría algo. Y cada año se les ocurrían 15 cosas. Y cada 3 años, de las 45 cosas, funcionaba una. Eso pagaba el sueldo de toda la vida. Claro, sí, sí. Entonces, pero esa vocación, esa búsqueda de preferencias de la seguridad y eso, en seguros es muy difícil, pero se puede hacer sin duda. Y se tendrá que ser. Pongamos un caso de un embebido, que a su vez puede ser un parametrizado. Ajá. Te vendo un seguro para que cuando vayas al cine, si hay un incendio o algo, te protejo. En adición a cualquier otro seguro que tengas. Así es. Ese es un seguro embebido porque el producto, ¿cómo se llama? El anfitrión es el boleto del cine. El huésped, el producto huésped es la póliza, la Ajá. protección. Y es parametrizado porque se activa en automático en cuanto tú tienes un boleto de cine en la mano. Mientras no está activo. Mientras no, hasta que. Entonces tiene que ser un seguro muy barato. Por ejemplo, eso podría darte una cobertura extra y hasta te la puede dar en la de asistencia, como la quieras ver. En fin, este es el punto donde las compañías de seguros no pueden tener contacto, bueno, no es que no puedan, hasta hoy no tienen contacto con sus asegurados, porque ¿para qué le hablo? Si no tiene nada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero es que es Eso una. dice la aseguradora. Hay que ver qué dicen los agentes. No, exacto. ¿Y qué dicen otros agentes que se van a O otros acercar? agentes que se Otras van a compañías acercar, que se van a acercar a ese que se van asegurado a y se lo van a acercar. llevar. Eventualmente Exactamente. pueden llevarse. Entonces, ese es un punto bien interesante. ¿Qué pasa a la hora que entran las asistencias? Un altísimo porcentaje, yo me atrevería a decir que más del 50, a lo mejor no el 60, pero sí más del 50% de los argumentos de venta de los seguros personales y familiares son las asistencias. Casi estoy seguro. La gente compra más cuando le ofrecen beneficios en vida que él ve que van a ser tangibles, que ese es el problema del seguro. El seguro se hace tangible en las indemnizaciones por siniestros, antes no. Bueno, para que sea tangible, se rodea el seguro, en este caso, el producto este, titular y el huésped son las asistenciadoras. Así es. Pero resulta que buena parte de la venta se logra con argumentos de las Sí, asistencias. claro, porque son los que te hacen tangible, entre comillas, Ajá, lo que se ha dicho que es intangible, claro, que se vuelve tangible a la claro. hora del siniestro, cuando ocurre Y entonces, el siniestro, entonces pues. pasa algo padrísimo. En el seguro de autos, por ejemplo, todo lo que pase con seguro de autos, que llamas a la grúa, que esto, que se ponchó la llanta, etcétera, te quedaste sin gasolina. Todo eso es un matrimonio feliz ese, porque el Claro, asegurado le atribuye eso al a seguro. la compañía, a la aseguradora. Así es, sí, Al sí. revés que en el caso de mis amigos de gastos médicos. Sí. Ahí le atribuyen los Sí, fieles. exacto, aquí son las bondades. Yo pienso que ahí van a cambiar muchas cosas y por eso me llamó la atención. Y yo Claro, creo que sería ya para entrar en la recta final, porque nos faltan 2 minutos. sí. Pero otro tema Pero que más, igual bueno, se tocó allá y quisiera acá. terminar A ver, muy bien, rápido. bien. Yo creo, y voy a dar un antecedente, no voy a decir la marca, pero hay una asistenciadora hoy importante que ya está fuera, incluso fuera de México, operando fuera de México, que hace unos 10 años por lo menos se les ocurrió y lo hicieron. Vamos a sacar una asistencia y le pegamos un segurito y funcionó.
Bueno, como hay hoy, tantas hoy asistenciadoras que son el producto titular y el huésped es saber quién se pega, ¿no? exacto. ¿Tiene sus complicaciones? Sí, sí las tiene. Y finalmente, el último punto antes de pasar a lo que seguía. Ahora, ¿por qué no lo usan? No lo usan no porque haya un mandato. No lo usamos, me Ujú. incluyo, porque a la hora que, hablando de carros, siempre lo vas a usar, bueno, casi siempre. Pero a la hora que se te poncha una llanta, pues piensas en la gasolinera del PAT porque le quieres resolver así. No le vas a dar una asistenciadora. Generalmente no lo haces. Si te quedas sin gasolina y tienes cerca una gasolinera o pides un ride, en fin, como que no se nos ocurre la solución que tenemos en la mano, por falta de tenerla aquí en la mente. Claro, yo agregaría con eso también, Bernardo, que justo lo que decías, las asistenciadoras por lo general van a tratar de responder con Claro, efectividad claro, porque finalmente están pegados a muchos clientes claro. y pueden ser el referente, decir, es, que hizo ver que la aseguradora sea seria o Bueno, ajá, responda, o bien dice, oye, espérate, esto es una complicación, y entonces puede dejar de ser proveedora de ese servicio claro, a la compañía de seguros a claro. la que le compramos esto. Claro, Pero dentro de esto, ¿sabes qué, Bernardo? Me parece que un tema que ahora está presente en todos lados es justamente el de que todo lo queremos resolver con la inteligencia artificial cuando no, o sea, toda la tecnología, y no hemos alcanzado a ver, ya ves que nosotros ajá, justamente allá en Billón, el asegurador, pues de alguna manera, si incluimos una plática interesantísimo. interesantísima que ya hablaremos después de la plática de Sí, sí, Juan sí. Rodríguez sobre longevidad, que ese me pareció, uf, De ese hombre y de la española de IA, aunque ajá. hablemos ahorita de Sí, IA, sí, 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 un sí, poquito, pero ajá, sí. claro, porque la inteligencia artificial, o sea, nos lleva a pensar mucho en que, para comenzar, dijo que el 90% de las tareas de algunas profesiones ya las Ya las hace hace, inteligencia ya las artificial. hace. Entonces, cuando ya las hace Hago inteligencia accesorios, artificial, entonces decir, a ver, de esas tareas que yo estoy haciendo, 90% me las pueden quitar. claro, Entonces, ¿yo qué hago? Finalmente, yo voy a pensar que está bien, voy a flojear a lo mejor, pero en ese caso yo creo que si nosotros no estamos a la altura mínima de lo que hace una máquina, de lo que hace una herramienta, sí, no es la herramienta, no es la máquina la que nos va a desplazar del mundo laboral. no, bueno, no vamos a perder el empleo por culpa de la máquina, lo Claro, vamos a perder por culpa de una respuesta coja, de una respuesta con agujeros de parte nuestra. sí, claro. Ahora, y tendríamos que empezar, y por eso es interesante, pues, digamos, como para tratar en Sí, sí, emisiones sí, posteriores, sí, porque hay muchas preguntas que a veces no nos hacemos ante cosas tan magníficas como estas, ¿no? A ver, ¿quiénes están detrás del desarrollo de la inteligencia artificial? ajá, ¿Por qué o para qué están impulsando ese desarrollo? ¿Qué, ahora sí que como dicen, qué pitos toca el tema de la geopolítica, de la claro, claro. política, Bueno, de los poderes, digamos, económico y de de los muchísimos? poderes formales y de los poderes fácticos, los Ajá. dos, Para empezar ahí hay cosas, pero si no nos metemos en ese rollo, pues yo creo que el tema de la inteligencia artificial pues está llamada a ser, como decía la conferencista que vino desde Barcelona a contarnos sobre el tema, sobre el tema, que hay que abrazarla. El tema es cómo la abrazas como la abrazas. para que en lugar de desplazarte o significar una debilidad que pueda hacer que te hagan un lado, sea un aliado. Claro, En lo individual, claro, inclusive. claro. O sea, todas las ventajas y bondades y beneficios que le podemos sacar a la inteligencia artificial, puchala, yo creo que ni nos los imaginamos todavía. No, no, no. Van a ser muchos, múltiples y muy útiles. El tema está
¿Qué tan celoso va a ser el ser humano con la inteligencia artificial? Porque sí va a haber quien sea desplazado. El problema también que veo ahí es que cuando digamos, el desplazamiento sea masivo, Claro, la diferencia en la redistribución en la economía sí, sí. se va a ampliar mucho más. Se va a colapsar además, se va a ampliar mucho más y va a haber más, va a haber distancias, va a haber polarización Sí, económica, entre los gran ricos. desempleo, gran desempleo o empleo informal contra la gente que a lo mejor, como ya es menos, gana un montón de lana porque sigue viviendo a pesar de la inteligencia artificial. Sí, ahí la señora dijo algo, citó una frase, no me acuerdo quién es la frase, la citó y por ahí tenía yo anotado. No es una frase, es una observación. Ella dice, los niños que nazcan hoy nunca van a ser más inteligentes que la inteligencia artificial, nunca la van a alcanzar. Y aquí yo me atrevo nada más a decir que como inteligencia vemos como un genérico, no, a lo mejor van a seguir siendo igual o más inteligentes, pero no van a tener la capacidad de resolución y muchos de los criterios básicos que usa o que va a usar o que nos va a dar la inteligencia artificial, incluida la toma de ciertas decisiones. No, de hecho, por ejemplo, en el Congreso de Actuarios se hablaba de eso, que digamos, ahora sí que la persona tiene sobre las máquinas, hasta ahora por lo menos, su capacidad de pensar, pero no es algo que haga tan frecuentemente como sería necesario. Ajá, Y es evidente que eso la lleva justamente a no tomar decisiones o responsabilizarse y prefiere decir, es que la máquina así me lo dio. Aunque la máquina, como decían, finalmente, o la herramienta, como es la inteligencia artificial, te da resultados, pero tú desconoces, como en el caso de la caja negra del avión, sí, pero en el caso del avión se abre cuando hay una catástrofe. sí, sí, Entonces, no conoces tú cuál fue el procedimiento o el proceso que construyó los resultados que tú simplemente puedes pasar. Yo me acuerdo en el periodismo es lo mismo. En el periodismo nosotros como reporteros, ya, yo te voy a entrevistar, escribo sin procurar entender, claro, ¿sí? Lo que yo quiero nada más es, dijo esto, ¿qué? Ah, pues él lo dijo. claro, Entonces nosotros, si no le agregamos valor a con nuestra eso, capacidad de pensamiento, claro, ¿sí? claro, Se va a complicar. Yo decía Edward de Bono, que siempre ha sido un promotor de pensar, del sí, sí, pensamiento. Digo, sí, hay muchos, pero ese tiene varios libros, ese autor. Y hay veces en que te pones a hacer un ejercicio y dices, ah, caramba, pues es que las cosas se pueden ver de otra manera. claro, El tema es que se va a necesitar, supongo yo, primero, que haya un propósito definido para que tú sepas por qué vas a hacer estas cosas, que te comprometas y te responsabilices de las consecuencias, porque finalmente no puedes culpar a una máquina claro, de lo que tú eres sí, sí. Pero responsable. te refieres a alguien como usuario de la inteligencia artificial. Sí, 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 claro. exacto. Sí, porque ahí Que hay la otro usa. tema. ¿Cuál? La inteligencia artificial, y lo han mencionado en prácticamente todas las ponencias de las que se haya hablado en distintos foros, y en Lyon fue muy claro el punto. Hay que tener cuidado con la data. ¿Qué le meten a la inteligencia artificial para que te dé las respuestas que te va a dar? Ese es el tema. Es Porque la que, respuesta de la inteligencia artificial no es que sea tan inteligente. Relaciona datos, claro, palabras y hechos con otros que ya tiene guardados. y te lo da rapidísimo. Si le guardaron algo mal, como puede suceder, y entiendo que ya ha sucedido en algunos casos, lo que vas a tener como resultado de tu gurú o de tu Va a avatar de ser la inteligencia quien lo sabe va a ser hacer. una barbaridad. Bueno, el Congreso, Irresponsable, va a caer fuera de la ética, va a caer fuera, va a estar sucio. justamente el lema del Congreso de Actuarios, que se llevó a cabo el 17 al 21 de este mes en Ixtapa, el lema decía del dato
o de los datos a las decisiones. Eso es lo que va a Claro, ocasionar la revolución actuarial y claro. saber del dato. ¿Por qué? Porque es justamente lo que tú decías y se dijo la vieja frase que repetida muchas veces. Ajá. Si basura le metes, Sale basura basura. le sacas. No hay modo de inventar cosas. Entonces, esa cuestión del dato muchas veces nos falta, por ejemplo, nosotros en el periodismo dicen, a ver, tiene que ser claridad, precisión y concisión. Ajá. Ahora ya todos somos periodistas y eso quién sabe Sí, sí, si sí. quepa, ¿no? Sí. Oye, claridad, precisión y concisión. Perfecto. Oye, para eso tienes que hacer muchas preguntas, porque Claro, tú no claro, sabes, yo no sé lo que sabe un actuario, entonces tengo que preguntar, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué se come? claro. ¿Para qué? ¿Por qué? Todo ese tipo de preguntas y pensar. Claro, Pensar a la hora de escribir porque finalmente tengo alguien a quien decírselo, un claro, mercado de lectores, de una audiencia claro. determinada, lo que sea, y yo no puedo ir dando datos, información, Sin que no, entenderla. sin Y, entenderla. y sin haber por lo menos tener una interpretación con algún enfoque de la información que estás dando. Sí, yo creo que ese tema de la inteligencia artificial del que hemos de hablar después fue, por otro lado, el cierre con broche de oro del evento de Beyond. De veras fue un evento mucho, muy interesante, muy concurrido y con la oferta, no la oferta, con la intención firme de los asistentes de volver el año que viene y de invitar a sus Sí, cuatro. Que dice, oye, yo escuchaba, oye, debería haber venido el de tal área o de tal área de la empresa, ¿no? sí, sí, Pues sí. claro que deben ir. Y lo mismo intermediarios, ¿no? Los intermediarios, Ah, ese es otro tema, sí, que sí, justamente al sí. igual que los reporteros, no pueden quedarse en simples mensajeros, No, no sino que deben. tienen que agregarle valor auténtico y no necesariamente a través de la inteligencia artificial. No, no, claro, ahí es Porque donde, hablamos de humanización. Tú claro, no puedes deshumanizar algo, por lo menos creo que lo que vamos a tener que hacer es seguir sintiendo, claro. ¿sí? La inteligencia artificial no va a tener emociones. Sí, por eso dice que como no tiene pasiones, lo que Claro, cuenta es nuestra pasión. Entonces, exactamente. pues bueno, nos vemos la próxima semana. La verdad está en que qué chulada. Hay muchos temas, se quedan muchos No, temas, se pero quedan hay que muchos temas. abordarlos porque yo creo que Vamos a ir vale abordando. La vale inteligencia la pena. artificial es uno de ellos, el de la longevidad. Por Dios, hombre, ya, aunque ya lo hemos medio tocado aquí, hay que seguirlos tocando y vamos a. Nos Pues vemos pronto el otro lunes. hasta pronto. Hasta luego.